Vamos a dar inicio a este conversatorio sobre la Constitución y Derechos Sociales que hemos subtitulado Un debate indispensable en estos tiempos de un proceso constituyente. Doy, antes de comenzar, las gracias a la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio, que permite que hoy día nuestro canal de televisión Campus TV esté grabando este seminario para que puedan otras personas también verlo después. Saludo a los profesores de Derecho, de Ciencia Política, de Administración Pública, a nuestro director general de Estatutos, Cristian, también, que nos acompaña hoy día, a todos los estudiantes que han querido participar de esta conversación de esta tarde. Insisto en el tema de la conversación porque le he pedido a los tres expositores que hagan sus presentaciones iniciales más o menos reducidas en el tiempo, concentrando en sus ideas principales, para poder después dejar un espacio importante para la conversación, para las consultas o las intervenciones que quieran hacer ustedes también. Bueno, llevamos ya más de un mes de movilizaciones sociales con una crisis política y social sin precedentes en nuestra historia, y entre las múltiples demandas o reivindicaciones que se han ido planteando en las calles, han ido algunas de ellas decantando la necesidad de cambiar la Constitución, de tener un nuevo pacto social, y dentro de ese contexto los derechos sociales sin duda son un foco central de atención, y es importante que podamos pensar ahora, teniendo ese proceso constituyente ya en marcha, poder pensar en cuál va a ser el contenido de esos derechos, qué es lo que ha significado problemas en lo que tenemos hoy día en nuestra Constitución, lo que dice y lo que no dice la Constitución sobre estas materias. Y para eso hemos invitado a tres expositores, tres profesores que han querido estar hoy día en esta conversación, y que se los presento. Presento primero a nuestro invitado extranjero, aunque siempre que viene Cayetano digo que en realidad es el menos extranjero de todos, es un amigo de la Universidad de Talca, es parte del Centro de Estudios de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, trabaja con nosotros desde el día 1. Cayetano Núñez, es doctor en Derecho y profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad de Valencia, y conoce muy bien los procesos constituyentes y los sistemas constitucionales de varios países latinoamericanos y, por cierto, también europeos. También nos acompaña hoy día la profesora Marcela Peredo. Ella también es doctora en Derecho por la Universidad de los Andes. Es especialista, por cierto, en Derecho Constitucional, es parte de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional, pero lo más importante es que hoy día vuelve a su casa. Ella es exalumna de la Universidad de Talca, fuimos compañeros hace muchos años atrás, así que para mí es motivo de alegría que la Marcela hoy día esté de vuelta en su alma mater. Y presento también al profesor Iván Obando, también doctor de la State University of New York at Albany, y él es muy conocedor, ha estudiado mucho también la historia constitucional, y en particular en los últimos años ha estado haciendo un estudio acucioso sobre los derechos sociales, en particular en Latinoamérica, y conoce también muy bien el caso chileno. Sin más, quiero dar la palabra en primer lugar. Van a ser presentaciones iniciales de 15 minutos y luego tendremos esas rondas de preguntas. En primer término, entonces, nos hará una contextualización del tema el profesor Cayetano Núñez, de la Universidad de Valencia. Cayetano. Gracias, Rodrigo. Buenas tardes, gracias por asistir en estos tiempos tan ilustrativos para todo el mundo. Gracias por la invitación a la Universidad de Talca de nuevo. Feliz de estar aquí de vuelta. Yo voy a, en primer lugar, voy a hacer una revisión de los aspectos más importantes desde un punto de vista de la teoría general de los derechos sociales. No voy a entrar a hacer una comparativa de derechos porque creo que no tiene mucho sentido inicialmente. Después podemos bajar o aterrizar un poco más. Yo quiero partir en primer lugar destacando el papel y la importancia que tiene la Constitución. Para empezar, creo que es relevante no perder de vista dos cuestiones previas. La primera, que el derecho es la síntesis de la política, es decir, el derecho es la síntesis de una decisión política. Eso no lo debemos olvidar nunca. Hay una especie de fetichismo jurídico, parece que el derecho sea intocable, inmutable, y que por tanto la norma no se pueda modificar,
y sin embargo no es así. La norma se crea fruto de una decisión política y se modifica fruto de una decisión política. El derecho no es neutro, también es muy importante, y por tanto lo que se refleja en cualquier norma jurídica, incluida la Constitución, va a contener la defensa de determinados intereses, unos u otros, ¿no? Y por tanto lo que la Constitución establece es el modelo de relaciones sociales, la relación entre el Estado, la sociedad y el poder, la forma del Estado, qué papel juega, y la de la sociedad, qué papel juega la sociedad también. Por tanto, no es una cuestión menor, es una cuestión de alta relevancia. Pero claro, en ese sentido es muy importante también tener en cuenta quién es la fuente material del derecho, es decir, quién hace la norma, quién elabora la norma y, en este caso, quién elabora la norma constitucional. Y desde luego que para que haya un consenso, se dice que la Constitución es un consenso político. También es la norma jurídica superior, pero para que haya un consenso político, lo que es más seguro es que el poder constituyente sea ampliamente participativo. Cuanto más participativo el poder constituyente, seguramente el diagnóstico social es más certero, seguramente ese diagnóstico social más certero nos llevará a aplicar una aproximación mayor a los problemas reales y, por tanto, a aplicar unas soluciones al problema o a los problemas sociales, al conflicto social permanente, mucho más eficaces. Nos permitirá tener una mayor identificación popular con el texto constitucional y seguramente una mayor estabilidad y una mayor defensa del contenido de la Constitución. No nos olvidemos, en el fondo, que la Constitución lo que hace es crear un modelo de sociedad. Y es un modelo de sociedad que tiene o puede tener sesgos muy diversos. Desde luego puede ser una sociedad o un Estado de Derecho, pero puede tener mayor o menor contenido social, puede contener una serie de principios y reglas que aproximen más la sociedad a una sociedad justa o no, puede contener determinadas reglas que aproximen más la forma de comportamiento al mercado, etcétera, etcétera. Y por tanto, no es menor el debate que se abre con un proceso constituyente. Desde luego que la Constitución no está sola, y esto hay que tenerlo siempre presente. Hay una serie de normas internacionales, de compromisos internacionales adquiridos por todos los Estados, que a veces se cumplen, otras veces no, y desde luego hay un ordenamiento infraconstitucional vigente que habrá que revisar después de cualquier modificación constitucional, revisar o sustituir por otra. Bien, hecho esta entrada sobre la relevancia que tiene la Constitución, lo que hay que ver es qué importancia tienen los derechos sociales dentro de la Constitución. Porque hay como diversas tendencias. Hay quien opina que las constituciones cuanto más pequeñas mejor. Y hay quienes opinamos que las constituciones no tienen por qué ser pequeñas, tienen que ser útiles y tienen que servir a el interés legítimo del poder constituyente, del soberano y, por tanto, de las grandes mayorías. Y si la Constitución tiene que contener una serie de reglas o de derechos mayor, pues que la contenga y punto, ¿no? Esa tendencia a reducir las constituciones, como veremos después, lo que hace es dejar la regulación de los aspectos más fundamentales de la sociedad en manos del legislador y, por tanto, de mayorías coyunturales. Los derechos sociales, según las Naciones Unidas, son aquellos derechos que sirven para crear condiciones sociales y económicas básicas. Es decir, según la propia ONU, no voy a hacer especulaciones doctrinales, voy a irme a la fuente inmediata que elabora los derechos sociales como derechos humanos. Estas condiciones económicas básicas están pensadas para construir y crear una vida en dignidad y en libertad. Eso es lo que dice Naciones Unidas sobre los derechos sociales. En libertad entendida como libertad integral, pero la libertad desde el punto de vista de generación de derechos a partir de los cuales te permitan o permitan al ser humano tener una autodeterminación, es decir, una autodeterminación en todos los sentidos, desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista personal, para tener un libre desarrollo de su personalidad.
para lo que necesita una seguridad económica y un bienestar, porque si no, la participación no es libre. Si no, la libertad no es real y no es efectiva. Es decir, si una persona no tiene la capacidad de tener esas condiciones sociales y económicas básicas, pues simplemente las decisiones en su vida cotidiana las va a tomar muchas veces condicionado por esa precariedad vital. Por tanto, todos los derechos sociales, de los que después me imagino que Marcela y Iván van a hablar más detenidamente y más detalladamente, la alimentación y la soberanía alimentaria, la salud en su relación con el derecho a la vida, la educación, la vivienda, el trabajo, la seguridad social, el derecho a un medio ambiente adecuado, el derecho a la paz, que son nuevos derechos que se han ido incorporando, o el derecho al desarrollo, pero en este caso el desarrollo sostenible, pero ustedes saben que los objetivos del desarrollo sostenible, aprobados no hace mucho por Naciones Unidas. Todos ellos, por tanto, están pensados para construir una vida digna y, por tanto, una vida con seguridad que te permita ser realmente libre. Pero este conjunto, o sea, los derechos sociales forman parte de un conjunto normativo. Los derechos sociales no están aislados dentro de la Constitución ni dentro del conjunto de los derechos humanos. Forman parte de la Carta Internacional de Derechos Humanos. Y, como tal, como digo, forman parte de este conjunto normativo que, según Naciones Unidas, insisto, son universales, son inalienables, son interdependientes, es decir, no se entienden los derechos civiles y políticos sin los derechos económicos, sociales y culturales, no son dos cosas distintas, e indivisibles. Es decir, hay que tener una comprensión hacia el conjunto de los derechos de cualquier norma, en el caso de la norma constitucional, que es una visión conjunta. Además, hay un principio de unidad constitucional y de sistematicidad constitucional. ¿Eso qué es lo que hace? Que la naturaleza jurídica de los derechos sociales sea la misma que del resto de los derechos humanos. La misma, no es diferente. Hay una construcción doctrinal de la que se habla mucho, de derechos de primera generación, de segunda generación, de tercera generación, de cuarta generación. Eso es un invento doctrinal, eso no está en ningún texto normativo, no está en ningún texto internacional. En las Naciones Unidas no te dicen que los de primera generación o los de segunda generación, todos son derechos humanos y por tanto todos son iguales. Lo que pasa es que cada uno tiene un objetivo determinado y en su conjunto, como digo, crean o intentan crear esas condiciones de libertad. Esta naturaleza jurídica única está pensada precisamente en exigir o en generar una eficacia material de los derechos sociales idéntica a los derechos civiles o a los derechos políticos. Y en ese sentido, unas garantías de exigibilidad y de justiciabilidad. No, como me quedan 5 minutos, no me voy a detener en esto, pero después podemos desarrollarlo más. Y desde luego, todos los derechos humanos tienen una continuidad axiológica, es decir, una continuidad en el sentido de valores, todos responden al valor libertad, y una continuidad estructural. No son estructuralmente distintos y no son axiológicamente distintos unos derechos de los otros. Y esto es muy importante precisamente por lo que digo, porque se tiende a pensar que los derechos sociales están subordinados a otros derechos. Y eso es un error. Eso no es así. Eso no es jurídicamente así. Eso es una invención doctrinal que luego se ha visto plasmada en algún texto normativo concreto. Y desde luego puede pasar y pasa en muchas constituciones. Pero en el derecho internacional de los derechos humanos no es así. Por tanto, el reconocimiento positivo de los derechos sociales en la Constitución es imprescindible. Y es imprescindible en estos términos de los que estamos hablando. Y lo es porque además los derechos sociales crean expectativas exigibles y además expectativas exigibles que tienen que estar tuteladas y por tanto que tienen que contar con un orden garantizado para su tutela y para su ejercicio efectivo. Y esto no lo digo yo, lo dice Ferrajoli. A mayor abundamiento, estos derechos sociales, que digo, generan expectativas, pero son expectativas a las que los estados que firman los pactos y los tratados internacionales se comprometen. No es que lo firmo porque queda bien, lo firmo porque me comprometo. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales dice expresamente que todos los estados que firman estos tratados se comprometen a adoptar medidas progresivas
con los máximos recursos disponibles para hacer efectivos los derechos sociales. Eso lo dice Naciones Unidas, sobre los textos que se suscriben por diferentes estados, a los que después, insisto, muchos estados no dan ningún cumplimiento, pero que queda muy bien sentarse y firmarlo en Nueva York o en Ginebra o donde corresponda. Claro, ¿por qué pasa esto? Porque en realidad los derechos sociales implican una expansión de derechos. Pero es una expansión de derechos porque normalmente el fiel cumplimiento de los derechos sociales lo que hace es limitar ciertos privilegios. ¿Por qué? Porque tienen un coste efectivo y se necesita generar espacios de redistribución. Por tanto, hacer efectivos los derechos sociales se hacen efectivos, pero al hacerse efectivos se requiere de unos recursos y para disponer de los recursos hay que redistribuir. Y eso limita privilegios de unos cuantos que no quieren, obviamente, ceder espacios patrimoniales. Pero es así. Entonces, por eso es tan difícil incorporar los derechos sociales de una manera exigible y tutelable en las constituciones, y por eso es más difícil todavía convencer a los gobiernos o a los legisladores de turno que los desarrollen de manera adecuada, porque hay una presión por grupos fácticos de poder. ¿Cuáles son los principales obstáculos en ese sentido con los que se encuentra el desarrollo de los derechos sociales? Como decía antes, primero, una falsa comprensión de los derechos sociales como derechos subordinados a otros. Los derechos sociales no son derechos subordinados a la propiedad privada o a la libertad de empresa. No son derechos subordinados y, por tanto, hay una falsa creencia de que tienen que ceder frente a otros derechos a los que se llama derechos de primera generación y de los que se dice que tienen una mayor jerarquía jurídica, cosa que es falsa. En segundo lugar, el no estructurar, el no regular convenientemente los derechos sociales en la Constitución, como decía antes, deja la regulación de los derechos sociales al interés o no de los gobiernos de turno o del legislativo de turno. Por tanto, a la ley y, por tanto, a mayorías que son coyunturales, lo que genera una escasa estabilidad de los derechos sociales y lo deja a la voluntad política. Pero claro, dejarlo a la voluntad política va a depender de qué poder real tiene el titular o hipotético titular del derecho social para obligar a los poderes políticos, a los poderes públicos, a regularlos. Cosa que creo, a mi juicio, no es conveniente, es más conveniente que se regule en un texto con visión de estabilidad, con visión estructural de permanencia, como es la Constitución. Porque además, si la Constitución lo regula y lo regula detalladamente, el legislador está frenado. El legislador tiene un control jurídico superior. Y eso me parece que es importante, aparte de articular los mecanismos necesarios para que también haya un control político participativo, es decir, contar con una democracia que permita que el pueblo realmente, el titular de esos derechos, tenga la capacidad de controlar, y por qué no, yo estoy convencido también, de participar en la elaboración de su desarrollo infraconstitucional. ¿Me quedan 10 segundos? 10, 8, ok. Entonces, para resolver esto, después ampliamos, pero para resolver esto lo que jurídicamente se entiende es que los derechos sociales se tienen que construir como derechos subjetivos y, por tanto, como derechos sustantivos. Y para construirlos como derechos sustantivos es necesario dos cosas. Primero, contar con mecanismos de exigibilidad. Una vez regulados, contar con mecanismos de exigibilidad frente a los poderes públicos, como decía, que esto tiene que ver con la capacidad real de gestionar el poder. Y en segundo lugar, bueno, con mecanismos además que hay en algunas constituciones, como la inconstitucionalidad por omisión o pasiva, etcétera, etcétera. Y en segundo lugar, la justiciabilidad, es decir, el poder alegar los derechos sociales, como cualquier otro, directamente frente a los tribunales o ante los tribunales, para que los tribunales puedan ejercer ese mecanismo de tutela y de reparación de la vulneración de ese derecho social. Me quedan muchas cosas que decir, pero Rodrigo me lo prohíbe, así que me quedo hasta aquí y conversamos más tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, Cayetano. Y vamos a dar inmediatamente la palabra a la profesora
Marcela Peredo. Ella en la frase que le pedí yo para difundir en la cuña, nos dijo que había más de un concepto de derechos sociales, una idea que ya empezó a circular a propósito de la exposición de Cayetano, y además nos dijo que no iba a centrar su exposición fundamentalmente en el caso chileno, en la Constitución chilena y proyectar hacia este nuevo proceso constituyente. Marcela, tienes tú la palabra. Gracias. Espero que, Rodrigo, ¿te puedo pedir un favor? Que no me descuentes un minuto porque necesito, antes de empezar, no me lo descuentes, porfa. Antes de empezar, necesito agradecer primero a Rodrigo, que nos conocemos hace varios años. Alguna vez nosotros dos estuvimos al otro lado viendo una ponencia. Tengo el agrado de ver a mi querido profesor Cristian Suárez también, y también alumnas mías. El tiempo no pasa en vano. Agradezco estar aquí, agradezco muchísimo la oportunidad. Creo que es muy lindo volver al alma mater, sabiendo de que siempre nosotros trabajamos las cosas con respeto, con diálogo. Había muchas diferencias. Hay compañeros míos que hoy por distintas cosas de la vida ni siquiera están acá, y que Rodrigo los conoce también como yo, y en fin, el poder estar aquí es un privilegio, y en eso quiero dar las gracias, sobre todo en momentos difíciles en que es bueno también decir algo positivo. Después, dicho eso, ahora me dedico a lo que vine, ¿vale? Gracias. Ahora, ok, en esta ponencia voy a tratar de, la pregunta es, derechos sociales en la Constitución Política Chilena, si es un asunto pendiente. 3 puntos, no más. Primero, ¿qué son los derechos sociales? Entendiendo que no existe un solo concepto, y el profesor Cayetano expuso muy bien la idea de aquellos que entienden que los derechos sociales son aquellos exigibles, etcétera. Yo tampoco creo en la subordinación, profesor, ahí lo conversaremos con calma. Pero vamos a hacer un pequeño análisis dogmático revisando cuáles son las posturas que han habido hasta ahora, breve. Segundo, algunos criterios jurisprudenciales, porque me parece que la Constitución del 80 ha tenido cierta mutación respecto de cómo está estructurado de manera original y qué es lo que ha dicho la jurisprudencia, sobre todo la tercera sala de la Corte Suprema al respecto. Creo que ha dado, a través del derecho de propiedad, una cobertura a los derechos sociales que al menos en el caso concreto puede resolver algunos problemas. No todos, porque el derecho me parece que es para la justicia del caso concreto, en cambio la política tiene un sentido de justicia más bien distributiva. Entonces, claro, se resuelve el caso concreto, pero no se resuelve la política pública. Obviamente que la persona que ha hecho la acción de protección sí queda con su derecho tutelado, a diferencia de aquel que no ha podido ejercerla o no ha sabido ejercerla. Y lo tercero, son dos propuestas muy breves en vista a lo que se viene. Analizar un poco qué pasó con el proyecto de reforma de la presidenta Bachelet y también ver qué es lo que ha pasado respecto de la perspectiva orgánica con una propuesta concreta. Parto entonces. Hay iconos respecto de constituciones y respecto de movimientos sociales, como la Constitución de 1917 en México, como la Constitución de Weimar de 1919, etcétera, en que en el fondo aparece la portuguesa, etcétera, en que se incorporan largos listados de derechos sociales, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Nuestra Constitución no solamente reconoce los derechos clásicos o liberales, sino que también reconoce los derechos sociales. El problema es el cómo. Los reconoce como libertades, igual protección a la salud, no dice derecho a la salud, igual protección o, por ejemplo, libertad, lo sabe mucho mejor Rodrigo que yo, libertad de contratación respecto al trabajo, libertad al trabajo, no admite un derecho al trabajo, lo cual importa porque en definitiva va marcando la tendencia respecto de cómo se pueden exigir esos derechos. Sin embargo, yo no quisiera olvidar algo que aprendí en estas mismas aulas, que es que no solamente los derechos sociales son aquellos que están en la Constitución, sino que son aquellos que también se han firmado en los tratados incorporados por Chile y que se encuentran vigentes. Por tanto, en ese sentido, nos vale a nosotros, como normativa actualmente vigente, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana de Derechos Humanos, y en materias también que amplían los derechos económicos y sociales y culturales, que son los que nos convocan hoy día. Por lo tanto, me parece que la Constitución chilena no solamente está compuesta por el 19, en aquellos numerales que tratan este tema, 9, 16, etcétera, 18, 19, sino que también está compuesta por aquellos que están reconocidos en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y que rigen a Chile y que se encuentran vigentes, ¿ya? Ese es nuestro marco normativo, desde ahí parto yo.
Luego, a ver, la problemática de los derechos sociales tiene 3 puntos. Primero, un problema de concepto. En ese sentido, yo dije en la cuña, para que Rodrigo estuviera contento, que no existe un concepto único sobre los derechos sociales y tampoco una sola forma de hacerlo exigible. Lowenstein decía que los derechos sociales no son derechos en sentido jurídico, ya que no pueden ser exigidos judicialmente al Estado antes de que no hayan sido institucionalizados por una acción estatal. Es decir, existe una tendencia, tal como explicaba el profesor, que más que derechos de libertad se refiere a que estos derechos, que consisten la mayoría en prestaciones del Estado, suponen también un asunto de política pública respecto del presupuesto que actualmente se está debatiendo, y en razón de ello es cuánto es aquello que se puede hacer en relación a la exigibilidad de esos derechos. En ese sentido, la relación de los recursos económicos del Estado pareciera ser importante para los derechos de prestación, no porque el Estado no se encuentre obligado a los derechos sociales, claramente que se encuentra obligado. El asunto es cómo los hace efectivos. El factor económico determina que incluso el significado de cada uno de esos derechos sea diferente en los países subdesarrollados que en los países desarrollados. Y aún entre estos, la situación también variará de acuerdo a la situación económica de cada Estado. Y la capacidad financiera de cada país. O sea, también el derecho no es solo una norma, sino también resunt, las cosas son. Por otra parte, existe otra idea que dice relación con que, más cercana, digamos, a Carbonell, Bernal Pulido, otros autores, que dicen que los derechos sociales tienen que ser entendidos dejando estas concepciones tradicionales, conservadoras, y ya entonces en una posición de plena exigibilidad a todos los niveles del gobierno. Y en ese sentido, por ejemplo, el derecho a la vivienda digna, que no está en nuestra Constitución, podría estarlo, tendría que ser también obligatorio para todos los poderes públicos, pensando como en la normatividad del artículo 6 de nuestra Constitución, o sea, haciendo una exigencia normativa ya de plano. Entonces son dos visiones distintas. Ese es el primer punto de los problemas de los derechos sociales. El segundo punto, sobre el concepto. El segundo, sobre el contenido esencial. Don Humberto Nogueira dice que en el Estado constitucional los derechos económicos y sociales son verdaderos derechos en la medida que tengan un contenido esencial. ¿Por qué importa el contenido esencial? Creo que la mayoría que están acá pueden ser abogados, 19, número 26. Recordar que estas garantías las desarrolla el legislador, ¿sí? La Constitución solo da el marco y luego el legislador es el que regula. Nosotros sabemos que la AFP, etcétera, y esos sistemas son sistemas que están regulados por ley, no están regulados en la Constitución chilena. Entonces, en definitiva, la cuestión es dotar de contenido esencial a esos derechos de manera que ese contenido pueda ser exigible. Esa es una opción. Y otros, como Martínez Stay, han dicho en ese sentido que los derechos sociales no tienen ese contenido, digamos, esencial, porque precisamente son prestaciones que dependen del presupuesto del Estado. Entonces, primero habría que ver si es que tienen contenido, o sea, si tienen contenido esencial o no lo tienen. Y por último, en materia de pactos de derechos humanos sobre la materia, algunos insisten en la idea de que son prestaciones no justiciables porque solamente los estados podrían cumplirlo en la medida de que cuenten con los recursos para poder hacerlo. Y volvemos al problema de las policies, de la política pública. Y por último, otros dicen que no, que esto genera una obligación de conducta y una obligación de resultado. ¿Qué significa una obligación de conducta? Significa que el Estado parte que ha suscrito esta obligación precisamente debe de todas maneras ejercer acciones no discriminatorias en esta materia y dar contenido a estos derechos y abstraerse de afectar, por ejemplo, el derecho al contenido de la libertad de trabajo, al derecho al trabajo o el derecho al salario mínimo. Eso es una obligación de conducta. Luego, la obligación de resultado supone el cumplimiento a través de acciones judiciales y recursos administrativos idóneos para que el resultado esperado por la norma se cumpla, porque de lo contrario caemos en las disposiciones programáticas, y la Constitución con disposiciones programáticas me parece a mí que pierde un poco de sentido, si la Constitución es norma. Entonces, actualmente en nuestra Constitución nosotros sabemos que está la acción de protección, que ha sido el mecanismo por el cual se han podido establecer ciertos criterios.
No todos están protegidos por la acción de protección y normalmente lo que ha ocurrido es algo bien paradojal y muy sui generis nuestro, muy propio de nuestra identidad cultural: la propietarización de los derechos. Ya que el artículo 1994 dispone que la propiedad no recae solo sobre aquellas cosas corporales, sino que también aquellas incorporales, como los derechos, supone eso que las alzas de plan de ISAPRE o las alzas que se afecten en materia de salud, GES, etcétera, no son resueltas solo por el artículo 19, número 9, que permite elegir entre el sistema público y privado. No dice cuál, solamente permite elegir, ¿cierto? Y entonces, a partir de la propiedad, de Chilean Way, lo que se hace en definitiva es, precisamente a través de este artículo, exigir mi propiedad sobre el plan de ISAPRE. De modo que la Corte Suprema ha aportado, a partir de un derecho que parece ser clásico y alejado de los derechos sociales, una manera de encontrar efectividad respecto de las acciones de protección que se han interpuesto, y en la mayoría de los casos, tengo varios casos aquí, pero por razones de tiempo no los voy a alcanzar a enunciar, en la mayoría de los casos ha acogido precisamente este tipo de demandas a partir del derecho de propiedad, ¿ya? En distintas áreas: salud, medio ambiente, educación, etcétera, sobre todo después de la reforma en materia de gratuidad que revisó el Tribunal Constitucional en 2015. Entonces, ha habido una mutación constitucional en relación al texto que se ha dado a partir de la propia jurisprudencia. Y como los tribunales dicen lo que el derecho es, me parece que en el fondo ha quedado ahí un poco subsanado en parte el problema. Pero como todo es mejorable, porque está hecho por personas humanas, hay dos propuestas con las que yo quisiera tratar de cerrar para después poder conversar con más calma. Primero, hay una propuesta de carácter orgánico que me parece útil, que está en la Constitución francesa, respecto de la creación de un Consejo Económico y Social, que tenga atribuciones en materia de derechos sociales y económicos, de modo que podría ese Consejo, que es conformado por una cantidad razonable de miembros de distintos sectores, poder presentar alguna alternativa desde la perspectiva orgánica respecto de salario mínimo, sueldo digno, derecho al trabajo, derecho a la educación, etcétera. Eso se ha usado en otros países y también es parte de la Comunidad Económica Europea. Ahora, cómo ha funcionado, tal vez el profesor Cayetano nos puede explicar mejor. Pero respecto de Francia, me parece que es bien icónico el hecho de este consejo, que está incorporado en la Constitución y tiene 3 artículos, tampoco tiene mucho más. Si tampoco hay que pedirle más a las constituciones, me parece. O sea, tiene 3 artículos en que regula precisamente cómo se puede hacer un poco esta agenda, digamos, que está pendiente y que yo la he conversado con alguna gente que está en la mesa técnica hoy día, de esta agenda de no más abusos, que ha generado esta crisis valórica, social y económica en la que nos encontramos. Me parece rescatable esa idea en pos de una propuesta orgánica hacia una nueva constitución, si así ocurre. Y luego hay otra propuesta que quedó del proyecto de la presidenta Bachelet, que ya va por el lado más de la exigibilidad directa, no de manera orgánica, sino que da una atribución al Tribunal Constitucional, pero primero, en primer término, a los jueces de letras, digamos, tribunales civiles, para que puedan conocer de las acciones en materia de derechos, y no distingue, hace una reforma, porque era una reforma constitucional, y no distingue respecto de la naturaleza jurídica de los derechos, sino que permite que todos los derechos puedan ser garantizados, primero mediante una acción ante los jueces civiles y luego frente a una acción de amparo o tutela que ya no radica en las Cortes de Apelaciones ni en las Cortes Supremas, sino que la radica en el Tribunal Constitucional, dándole una atribución al Tribunal Constitucional que hoy por hoy nuestro Tribunal Constitucional no tiene. Entonces, también es alternativa como mecanismo de judicialidad directa. A mí me parece que el problema o el riesgo que puede generar eso es que la acción directa de tutela frente al Tribunal Constitucional solo va a resolver a aquellas personas que puedan
incluso económicamente, tener acceso a esa solución. En cambio, el mecanismo orgánico me parece que puede ser más transversal. Eso respecto de mi opinión. En todo caso, cualquier solución que se pretenda o que se quiera imponer en estos tiempos, me parece que supone buscar una política pública presupuestaria que respalde esos derechos, porque de lo contrario podrían ser una norma programática. Segundo, cualquier solución supone modificaciones de ley y no solo de la Constitución, porque no basta la modificación en la Constitución. Tercero, y me parece que la solidaridad también es un principio que se puede incorporar junto con la subsidiariedad bien entendida. La subsidiariedad ha sido capturada por el Estado. Hoy día se dice que el principio de subsidiariedad es malo, y la verdad es que la subsidiariedad tiene doble cara. El Estado no debe intervenir cuando los particulares pueden hacerlo, respetando la libertad, pero sí debe intervenir cuando las personas así lo necesitan. El problema es el sentido positivo de la subsidiariedad que no se ha ejercido por el Estado. Pero el problema no es la subsidiariedad, el problema es quiénes son los que aplicamos los principios. Entonces la autocrítica creo que nos cabe un poco a todos. Y en ese sentido, un artículo sobre solidaridad, no solamente en materia territorial y de regiones, siendo yo de región, me parece que también puede ser útil para el debate que se nos viene. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcela, por tu exposición y por ajustarte estrictamente también al tiempo. Y vamos a escuchar en tercer lugar al profesor Iván Obando. Él, en la frase de provocación que le pedí hace algunos días, nos dijo que la seguridad social es un continente sin contenido. Por lo tanto, Iván va a conversarnos hoy día fundamentalmente de uno de los derechos sociales, que es este derecho de la seguridad social, en particular en el caso chileno. Iván. Muchas gracias, Rodrigo. Agradezco la invitación. Saludo a los miembros de la testera, distinguidos colegas presentes, distinguidos alumnos. Me alegra verlos. No creo que sea por la novedad, pero bueno. El tema que yo quiero disertar es sobre la dimensión constitucional de la seguridad social, en una visión un poco crítica de lo que es la regulación constitucional chilena. La verdad es que yo entiendo la seguridad social de múltiples formas y la doctrina tiene diversas visiones, como política, como institución, funcionalmente, jurídicamente. Yo suelo entenderla como un conjunto de normas jurídicas y principios interpretativos que regulan lo que es la prevención y la satisfacción de riesgos o, algunos dicen no, contingencias sociales. Comprende los aspectos funcionales, los aspectos orgánicos. Sean riesgos involuntarios, sean contingencias eventualmente voluntarias. Son riesgos y contingencias sociales la vejez, la enfermedad, el embarazo, el desempleo, la discapacidad progresiva, etcétera, entre muchos otros. Desde ese punto de vista, la seguridad social comprende a lo menos los seguros sociales, la asistencia social y las prestaciones familiares. Y es discutible que más comprende. La OIT ha dicho que comprende desde el 2012 en adelante la política social, con la famosa política de pisos mínimos. Pero en este punto hay que hacer una distinción. Los estados liberales de derecho suelen tener política social. Está Estados Unidos, política social. En cambio, los estados sociales de derecho suelen tener derechos sociales. Pero no hay una correspondencia 100%, porque, por ejemplo, podemos encontrar estados de bienestar escandinavos donde los derechos sociales no están en la Constitución, están en la ley, derechamente. ¿Qué determina eso? ¿De dónde proviene esto? De la existencia de un consenso social para tener este tipo de garantías, sin importar dónde estén. En otras palabras, hay algo de contencioso en la decisión de escribir estos derechos en la Constitución a nivel comparado. No es un tema de eficacia, porque podemos comparar los derechos, el derecho a la educación gratuita que tienen los jóvenes en Estados Unidos, en cualquier condado, y es tanto más superior de cualquier país europeo que los tiene escritos en la Constitución. El Estado de Nueva York tiene un sistema educativo muy bueno, ¿ya? El Estado de Massachusetts, si uno ve su constitución estatal, parece un país socialista, derechamente,
¿ya? Y así podemos encontrar estados conservadores en ese país. También Israel tiene un sistema bastante extensivo de derechos sociales, pero no tiene constitución, está en las leyes fundamentales, por ejemplo. Pero yo creo que esa distinción es importante para Chile. Y es importante para Chile, estados liberales de derecho y estados sociales de derecho, porque en nuestra Constitución aparecen ciertas normas que parecen decir relación con derechos sociales. Y la verdad es que con mucho esfuerzo uno puede llegar a decir que son derechos sociales, con mucho esfuerzo. Antes del año 89, de la reforma del año 89, solo había un autor esotérico que decía que en Chile había un Estado social de derecho, y era verdadera esotería, era Seagaña, y escribía que había Estado social de derecho muy diluido. Después del año 89, el artículo 5 vino a salvar a algunos para evitar el cambio constitucional. Pero la verdad es que yo tuve clases con uno de los redactores de la Constitución, el profesor Bertelsen, y él nos dijo que en realidad en su concepto, y está en las actas, no hay derechos sociales, lo que hay son aspiraciones sociales constitucionalmente protegidas. Está en las actas, nunca lo puso por escrito. Y salimos de la escuela de Derecho escuchando eso, son aspiraciones sociales constitucionalmente protegidas. Hoy día, si echamos mano al derecho internacional de la persona humana, podríamos rectificar un poco, pero aún así podemos tener un juicio crítico. Y yo tengo un juicio bastante crítico al respecto, porque en el caso de la seguridad social hay ciertos principios rectores que le dan identidad y eficacia. Y sobre esto he hablado harto a mis estudiantes. Una seguridad social, para ser tal, entendiendo inclusive la prestación de los servicios de salud, debe ser universal en un sentido objetivo y subjetivo, comprender subjetivo toda la población y objetivo comprender todos los riesgos y contingencias sociales. Debe ser suficiente, es decir, comprender las consecuencias directas e inmediatas del acaecimiento de riesgos. Debe ser unitaria, debe formar parte de un sistema institucional en el cual le proporciona un cierto norte al individuo sobre qué hacer cuando es víctima de un riesgo o contingencia social sin tener que escribir a línea directa en el Mercurio. En segundo lugar, tiene que ser solidaria. La solidaridad es de la base de la seguridad social, porque es un esfuerzo de toda la comunidad, intergeneracional, intrageneracional e intersectorial. Debe ser igualitaria en el sentido de que todos pueden acceder a las mismas prestaciones. La extensión de las prestaciones se podrá discutir en la deliberación democrática. Debe ser participativa. Los beneficiarios o los que tenemos derecho a la seguridad social debemos poder participar en su gestión y no formar parte de comités de usuarios virtuales, medios raros que hay en las AFP, en fin, etcétera. Cada vez que me llega un correo del gerente de mi AFP, un señor de apellido Atria, me indigna porque me invita a formar parte del comité. Y la verdad que no sé, yo desconfío de eso por naturaleza, derechamente, que me conecte para que vea la deliberación. Una vez hasta le respondí, y en muy malos términos, nunca me respondió. Yo nunca supe qué le pareció. Pero la participación significa eso, involucrarnos nosotros, porque implica tomar una responsabilidad de la gestión, de qué es lo que vamos a cubrir, cómo lo vamos a cubrir y si lo podemos cubrir, que es muy importante. También debe tener una finalidad protectora y debe tener también un principio de internacionalidad. Debemos ver qué es lo que está ocurriendo a nivel internacional por la multiplicación de los riesgos. ¿Y qué pasa con la subsidiariedad? La subsidiariedad, si la entendemos bien, en seguridad social, dice relación con la participación. Es una vulgar técnica de gestión, pero no es un principio de la seguridad social. Cualquiera que revise los textos clásicos del derecho a la seguridad social y los más clásicos chilenos, van a encontrar fuertes epítetos respecto de la subsidiariedad. Hay un autor que dice que es una estupidez. ¿Por qué? Porque permite a la chilena reproducir las desigualdades que existen en el sistema económico-social. La subsidiariedad, si no es participación real, simplemente es otra cosa. Y no hay ya seguridad social.
La dimensión internacional de la seguridad social ciertamente es atractiva. Mi distinguida colega Marcela hizo mención de varias constituciones históricas, las que forman parte de la piedra angular del derecho constitucional contemporáneo. La Constitución mexicana del 17, la alemana del 19, que tuvo directa inspiración en la reforma del año 70 en Chile, la española del 31 y la del 78, la italiana del 47, la republicana, también copiada en Chile, la costarricense del 49, la argentina en la reforma del año 57. Es decir, tenemos a dónde mirar al momento de buscar modelos. Y también en el derecho internacional público, porque la seguridad social fue entendida por las potencias democráticas vencedoras que derrotaron al fascismo en la Segunda Guerra como una de las bases para construir una sociedad más justa, más libre y más democrática. Es ineludible y está en la Carta del Atlántico del 41 y figuran todas las declaraciones tanto del sistema internacional como regional, además de los tratados internacionales. En nuestro derecho, la verdad es que el derecho a la seguridad social, como derecho, es un derecho de muy reciente data y de muy triste destino. Surgió en la Constitución del 25 y en la reforma del año 70, porque antes solo tuvimos la protección de las obras de seguridad social, que fue muy destacable, pero que permitió precisamente crear un sistema elitista, oligárquico y desigual de seguridad social, que fue el que entra en crisis a fines de los 60 con el creciente déficit público y que es víctima de las presiones electorales. Este derecho a la seguridad social le entregaba papel al Estado, un papel activo en reducir las desigualdades que impiden la libertad entre los seres humanos, un papel activo en propender a la activa redistribución de la renta nacional. Y además, interesante, enunciaba las contingencias y riesgos mínimos que un sistema de seguridad social regulado en la ley debía comprender. No se podía escapar a ello. Es decir, podía crearse cualquier cosa, pero esto a lo menos debía estar. Y estaban los riesgos recurrentes: embarazo, desempleo, enfermedad, vejez, invalidez, etc. Fue una norma muy rica y que tuvo un triste destino. Y en la Constitución del 80, la verdad es que hasta el año 76 había más continuidad que ruptura. La ruptura se produce en los trabajos preparatorios en el año 76, de medida que los Chicago Boys controlan el aparato económico de la dictadura. Y eso lleva precisamente a que lo que aparezca en la Constitución es un derecho deslavado, es un continente, pero que no tiene contenido. Se asegura un derecho y no sabemos qué derecho es. ¿Dónde está el derecho? En la ley. Y esa ley, que es de quórum calificado, esas leyes establecen diversos esquemas, y muy desiguales, por cierto. Un papel muy débil para el Estado. Por lo tanto, si tenemos que reescribir la Constitución, tenemos que partir de ciertas bases. Primero, nunca se parte de cero. Y nunca se parte de cero porque cuando existe una tradición democrática valiosa, tenemos a qué echar mano. Tampoco se parte de cero porque hay modelos valiosos en el derecho comparado al cual echar mano. Tercero, debe ser materia de una fuerte deliberación democrática. Y tengamos claro que el lenguaje de los derechos, mientras más se afirme que algo es un derecho, menos se puede discutir. Y eso lleva eventualmente a inequidades en el largo plazo. Una Constitución deberá establecer qué principios van a inspirar nuestra seguridad social. Y yo creo que los principios básicos de la disciplina deben estar y deben ser declarados tajantemente objeto de no tener que andar interpretando. Desde ese punto de vista, creo que el mejor resguardo para nuestros derechos, como la seguridad social, no está en el proceso judicial. Yo no me hago ilusiones sobre los jueces. No me hago ilusiones sobre mutaciones al respecto. Decir que hoy día la Constitución luce muy distinto al comienzo implica una historia triste, porque ¿qué le decimos a aquellos que quedaron en el camino? O sea, un profesor me dijo, mire, hoy día se afirma en la Católica, me dijo, se afirma la solidaridad desde el fallo Peña. Ya, pero el fallo Peña es del 2008. ¿Qué le dicen los que están antes del 2008? Triste, la ley cambió, parece serie policial estadounidense esto, ¿ya? Por lo tanto, no debe haber lugar a discusión al respecto.
El mejor resguardo siempre es el proceso político y el proceso legislativo. ¿Por qué? Por las desigualdades que tiene el proceso judicial. Reproduce las desigualdades en el acceso a la justicia. También una futura norma sobre la seguridad social deberá establecer los debidos resguardos para tener acceso a las prestaciones de seguridad social. Normas de financiamiento. Por cierto, habrá financiamiento público y tendrá que haber financiamiento privado. Lo queramos o no, el sistema contributivo no se va a eliminar, porque las necesidades son infinitas y los recursos son finitos. Eventualmente va a implicar un rediseño del sistema tributario. Tener una seguridad social como la que deseamos implica, 1, pagar más cotizaciones, 2, pagar más impuestos. Eso significa ir olvidándonos del sistema liberal tributario que tiene Chile con tramos exentos de renta, porque eso es propio de un sistema neoliberal o liberalísimo de tributación. Los sistemas de estados sociales, las exenciones son muy reducidas y es un esfuerzo comunitario. Y también debe establecerse una garantía. ¿Garantía para qué? Para que el Estado no se gaste el dinero. Ese es el tema. Una de las razones por las cuales la seguridad social fue privatizada en Chile fue porque el Estado se gastó el dinero, objetivamente, ¿ya? Porque como toma tanto tiempo que la gente llega a la edad de exigirlas, las más costosas, la vejez, el Estado se gasta el dinero. En Estados Unidos, la administración federal se gastó el Social Security, se lo terminó de reventar en la guerra de Vietnam. Así de simple. Por lo tanto, la idea de tener una agencia independiente, pública, que escape al control electoral, es muy atractiva, como en Canadá, como en los países escandinavos. ¿Para qué? Para que invierta bien esos recursos. ¿Por qué? Porque si está en manos públicas, va a caer en el ciclo electoral y rápidamente en la creación de sistemas desiguales y diferenciados de seguridad social, para vejez, por ejemplo. Y habrá que generar o financiamiento o endeudamiento fiscal. Déficit público lleva endeudamiento, eventualmente. Me queda un minuto, voy a terminar. Habrá que considerar las tendencias demográficas y las tendencias económicas, la progresión hacia una economía del conocimiento en un país del tercer mundo que tiene una economía extractiva y de servicios. Habrá que considerar las matrices de riesgo. Y finalmente, y es importante, y aquí yo tengo una discrepancia con algunos panelistas, creo que hay que dejar espacio al debate democrático, porque habrá que establecer prioridades. Podremos asegurar la protección de la seguridad social respecto de ciertos riesgos y contingencias, pero la extensión deberemos debatirla, y deberemos debatirla sobre todo en muchos derechos, porque habrá que establecer prioridades. Tendremos, por ejemplo, en materia de educación, poner la prioridad en la educación preescolar o en la universitaria, porque son dos grupos de presión distintos, totalmente distintos, y hay información muy clara sobre qué deben hacer los países. Tendremos que poner el énfasis en la protección contra el riesgo de vejez o de enfermedad, etc. Y eso debe ser materia de un debate democrático en el proceso legislativo, creo yo. ¿Para qué? Para no generar, por ejemplo, grupos rentistas del Estado. En Chile los tenemos. Habrá probablemente que cortar subsidios a grupos rentistas. ¿Tiene alguna justificación el crédito minero? Si los productores mineros pequeños son 1000 en todo Chile, con suerte. Es una pregunta abierta y hay que discutirla, etcétera. Gracias. Muchas gracias, profesor Obando. Y antes de terminar, yo quiero reiterar mis agradecimientos a la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio, a Campus TV por haber grabado este seminario y difundirlo en los próximos días. Por cierto, al decano de la facultad que siempre apoya estas actividades y al Centras. A dos direcciones que están hoy día llevando procesos muy relevantes dentro de la universidad, la Dirección General de Estatutos y a la Dirección de Género que hoy día nos acompañaron. A las escuelas de Administración Pública y de Derecho del Campus Talca, que también están hoy día presentes con sus profesores, con sus estudiantes, con exalumnos, también con el Centro de Estudiantes que hoy día vino a acompañarnos y a participar, y a todos los de la comunidad talquina que están hoy día aquí presentes y que participaron activamente de esta discusión.
Ratificamos desde el CENTRAS, desde el Centro de Estudios de Derecho al Trabajo y la Seguridad Social, nuestro compromiso con este tipo de discusiones abiertas, dialogantes, pluralistas, e intentamos ser además lo más riguroso posible, así que esperamos invitarlos muy próximamente a nuevas actividades. Muchas gracias y muy buenas tardes.